ونرتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional TV en el cual, como siempre, intentamos dar respuesta a sus preguntas, sus dudas, sus preocupaciones relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica, con la práctica de nuestra querida religión. Para ello tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida a nuestros dos queridos hermanos, Mohamed Said Elil, alaikum salam wa barakatuh, alhamdulillah, y Tawfiq Shiddad Harak. Alaikum salam wa barakatuh. Ambos, inshallah, van a responder sus preguntas que pueden hacernos llegar a través de diferentes vías. Tienen el número de teléfono que es el 911730251, 911730251. También tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com, que aparece en pantalla, y también aparecerá en pantalla enseguida la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde nos pueden seguir y pueden mandarnos preguntas que nosotros aquí estaremos encantados de responder. Como siempre, vamos a empezar con algún tema, porque siempre nos gusta no solo responder a las preguntas de nuestros queridos telespectadores, sino también tratar algunos temas de actualidad o también tratar temas de interés común, ¿no? Y hoy un tema que me parece bastante interesante es el tema del matrimonio o incluso los problemas que sufren algunos matrimonios. Vemos que el divorcio se ha convertido en un fenómeno, no solo entre la comunidad musulmana, sino a nivel global, que es un problema realmente preocupante, ¿no? La cohesión dentro de la familia, la continuidad de la relación conyugal. Pero nos preguntamos por qué se producen estas separaciones, estos divorcios, por qué no funcionan algunas relaciones. Por supuesto, las causas, las razones son muchísimas, variadas, cada familia tiene su propia historia, pero en términos generales, ¿cuáles son los más comunes, ¿no? Man Sofía. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia, sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un fenómeno que nos ha llamado bastante la atención, sobre todo en nuestro contexto, para situarnos muy bien occidental, sí, y más bien en nuestro caso español. Pero antes de hablar del divorcio y todo lo que trae consigo, pues debemos una vez más recordar la importancia del matrimonio, del casamiento. Allah subhanahu wa ta'ala habló, a la hora de hablar del matrimonio, nos ha dado ejemplos de profetas y mensajeros que se han casado e incluso han tenido hijos. Y estos para nosotros son buenos ejemplos para seguir, nuestros, digamos, estándar, estos ejemplos qudwa, uswa, y de ahí, pues, nuestro amado y querido mensajero, profeta Muhammad, la paz sea con él. Y trató el Islam, el zawaj, el matrimonio, el casamiento, como un mithaq ghalid, mithaqan ghalidha, que es un pacto solemne. De ahí, si no tenemos en cuenta esta solemnidad, quizás no vamos a llegar a tener éxito en esta relación. Tener en cuenta lo que significa el matrimonio nos ayuda bastante a tener éxito y a evitar esto del divorcio. Sin embargo, pues el divorcio es un hecho que se ha constatado y últimamente en las sociedades occidentales, más bien dentro de nuestra, digamos, comunidad musulmana. No somos ajenos a lo que tú bien has dicho con este fenómeno tan globalizado, la verdad. Y de ahí, pues yo creo que es muy digno de nosotros de pararnos y reflexionar qué es lo que está pasando a nuestra juventud. Y cuando digo nuestra juventud, hombres y mujeres, los dos. ¿Dónde hemos fracasado todos? ¿En la casa? ¿Dónde hemos fracasado? ¿En la mezquita? ¿En los sermones? ¿Dónde hemos fracasado? ¿En los centros culturales islámicos? ¿Dónde hemos fracasado? No solamente pues, los libros, esta imagen idealista de los, digamos, sahaba. Dentro de también los sahaba hubo divorcios. Y hubo, pues, yo creo, historias que podemos tomar como buenas lecciones. Y creo que es un momento de pararnos y hacer autocrítica. Y esto es digno de nosotros como musulmanes. Bueno, claro, que no tenemos las estadísticas exactas,
pero intuyo que los divorcios dentro de la comunidad musulmana quizás son más bajos que el resto de la sociedad. También los matrimonios quizás son más elevados, ¿no? Porque también existe una cultura dentro del resto de la sociedad de poder convivir fuera del marco del matrimonio, que realmente es una cosa que no se da con tanta frecuencia dentro de la comunidad musulmana, alhamdulillah. Entonces, ¿qué te parece este tema? ¿Por qué se debe este fenómeno, hermano Mohammed Said? Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. A ver, el matrimonio es una relación humana que puede sufrir, digamos, cambios, ¿no? Como el resto de las relaciones, digamos, interhumanas entre las diferentes personas, teniendo en cuenta que el estatus del matrimonio desde la perspectiva religiosa pues tiene una sacralidad, tiene una connotación espiritual, tiene una finalidad, ¿no? Y un propósito que se considera una de las bases, ¿no? de nuestra continuidad en esta tierra, y va ligado también con los valores de los libros sagrados, de las religiones, etcétera, porque se considera que el núcleo de una sociedad es la familia, y el que da pie a esa familia, a esa construcción de ese nido familiar, es el paso del matrimonio, y los que conforman ese matrimonio son ambos cónyuges en este sentido. Igual en el caso de los musulmanes, al no tener, o todas las otras religiones, ¿no? Y todas las personas que siguen un código, ¿no? ético, un código moral basado sobre las enseñanzas de las religiones, que no permiten relaciones entre un hombre y una mujer fuera del marco matrimonial, al no haber esa posibilidad, no existir esa posibilidad, no se contempla, no se percibe una relación entre un hombre y una mujer, sino dentro del marco del matrimonio. Por lo tanto, nuestros jóvenes hoy en día, los que son respetuosos, ¿no? con los valores de su religión, no tienen más remedio que recurrir al matrimonio. Muchos jóvenes recurren al matrimonio como una solución, como una puerta, como una alternativa, o como una solución del tema de las relaciones con el otro género, el otro sexo, no como un proyecto familiar, no como un proyecto de vida, no como una base que se considera que es el núcleo de la familia, a través de la cual se va a construir la base de la educación de los hijos, a través de la cual se va a respetar ese código ético y de enseñanza religiosa que nos marca la religión, sino a veces simplemente por el hecho de no tener otra solución. Yo no puedo tener relaciones con el otro sexo, con las mujeres, sino en el marco matrimonial. Siento atracción hacia una chica, no puedo materializar esa atracción, esos sentimientos, sino en el marco del matrimonio. Recurro al matrimonio rápidamente y sin estudiarlo, sin estar preparado, sin que estén ambos preparados, sin tener una perspectiva de vida, sin tener una preparación. Desde el inicio se parte desde una perspectiva y una visión reducida de lo que es realmente el matrimonio. Eso es, ¿no? Se contempla más entre nuestros jóvenes, es lo que estamos observando, sin generalizar por supuesto, como una manera para legitimar las relaciones entre ambos sexos, más que un proyecto de vida, más que la construcción de una familia, más que los valores sagrados y esa solemnidad que adquiere a través de la perspectiva islámica y la que denomina Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán mithaqan ghalidha, ¿no? Un pacto solemne, un pacto sagrado, un pacto de peso, que en ello van ligados el linaje, la descendencia, la continuidad en esta tierra, la construcción de una sociedad, la educación, el núcleo familiar. Todos esos conceptos son fundamentales a la hora de pensar en el matrimonio. Y luego los requisitos fundamentales, la aptitud, la compatibilidad, la capacidad matrimonial en ambos cónyuges para asumir esa responsabilidad. ¿Esa compatibilidad en qué radica? ¿Cuáles son, digamos, los fundamentos, los cimientos de esa? El fundamento básico es la conciencia en ambas partes de la importancia del matrimonio y de la peligrosidad, digamos, de tomar una decisión errónea, precipitada en ese sentido. Y el criterio fundamental que nos marcan nuestros textos sagrados, las indicaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el Sagrado Corán, es basarse sobre
la compatibilidad religiosa, que haya una base de moral, de ética, de valores religiosos, porque son unos garantes, son una garantía para el buen funcionamiento de ese matrimonio. Sin olvidar la compatibilidad en otros aspectos. Muchos hermanos se estancan en la cuestión de la religión. Sí, es fundamental que el chico tenga valores y la chica tenga valores, pero también tiene que haber compatibilidad familiar, compatibilidad intelectual, nivel económico, cultura, formación académica, etcétera, y que haya una aceptación y que haya una atracción y que haya sentimientos de alguna manera, porque todos esos, con la base de la religión, puede dar lugar a un matrimonio, inshallah, fructífero y duradero. Pero también, según las circunstancias de la vida, cualquier relación puede sufrir un declive y un bache, y también puede sufrir una ruptura, por supuesto. Hermano Sofi, que muchos se plantean cursos, seminarios, una formación para los jóvenes antes de embarcar en esta experiencia o en esta vida matrimonial, conyugal. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Es algo necesario esa formación para formar esta conciencia de la que está hablando el hermano Mohammed Said y saber en qué consiste esa compatibilidad entre los dos, entre la pareja, entre los dos cónyuges? Dando pues la situación y las cifras que hablan, yo lo veo muy positivo, la verdad. Hace falta estos seminarios de gente pues facultativa, experta en estos dominios, desde la psicología hasta, digamos, estos valores tan importantes en el Islam. Yo creo que esta pareja, si se prepara con unos cursillos, con un seminario, pues se tratan varios problemas, experiencias, y ayuda bastante. Yo creo que es un valor añadido que debemos tener en cuenta. Incluso en unos países hacen seminarios con unos exámenes, entre comillas, y se entregan unos diplomas. Y yo creo que esto es muy importante porque la sociedad ha cambiado, es tan complicada, los valores, la vida misma. Sí. Es que no solamente tener unos idearios islámicos del Corán y la Sunna, esto es muy importante, es la base. Pero aparte de esto hay que poner los pies en el suelo, como se dice. Sí, los tiempos han cambiado. Exacto. También. O sea, Entonces, no se puede un facultativo, de un experto en la psicología, en la sociología, en la vida misma, en esto, un abogado incluso, tratar los derechos de ambos, y todo esto nos ayuda, inshallah, de una manera bastante académica y bastante científica a tener éxito en este enlace. Y siempre yo digo a mis hermanos, a mis hermanas, ¿por qué te casas? Es que debemos hacer esta pregunta, ¿por qué me caso? Lamentable, la mayoría, no vamos a generalizar, la mayoría se queda en como un noviazgo es haram, está prohibido, o las relaciones, digamos, íntimas fuera del matrimonio canónico, islámico, sagrado es haram, me caso para evitar no caer en lo prohibido. Con este concepto empezamos con muy mal pie, la verdad. Y la mayoría no, me caso para el ihsan, me caso para fortalecerme y no caer en, digamos, el adulterio o la fornicación. Y esto lo tienen bastante jóvenes, de ambos, chicos y chicas. Eso es lo que decíamos, que se reduce. Pero esta cultura no nos va a favorecer a tener, no nos va a ayudar a tener éxito. Se basa con algo muy, digamos, acción-reacción, momentáneo. Yo creo que el Corán o los ahadices auténticos, bellísimos, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro bien amado Muhammad, la paz y la trata el tema del matrimonio, lo trata en temas de toda una familia, como una institución. Vamos los dos, inshallah, a fundar una institución para, inshallah, llegar a aspirar a una felicidad en esta vida y también la otra, esta vida pasajera y la otra verdadera. ¿Por qué te casas, hermano? ¿Por qué te vas a casar, hermana? Yo creo que esto es evidente, no lo vamos a negar, pero aparte de esto hay que tener otros objetivos que el Islam sobre todo lo deja muy claros en las ayas coránicas y en los ahadices. Y está en cuenta las dos, digamos, los dos conceptos de la vida material, que está muy importante, el Islam lo tiene en cuenta, pero también los valores espirituales, incluso después de la muerte o después de esta vida. Uno se casa para ser feliz, ¿no? Por supuesto. Básicamente. Incluso los dos, mano a mano, codo a codo, tenemos que hacer. Y la segunda pregunta es, ¿con quién me caso? Y de esto ya es otro ya... Sí, la formación debería incluir también ser conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones también, tanto los derechos del marido como de la mujer en este caso, ¿no? Sí, porque muchos hermanos sobre todo se embarcan en esta relación exigiendo muchos derechos pero sin tener en cuenta las obligaciones que basándose sobre unos conceptos, unas realidades y unos imaginarios populares, dándolos como una verdad absoluta, ¿no? Que el marido es todo, también confundir ciertos conceptos en nuestra jurisprudencia, el qawama,
tema, hasta qué punto, ¿no? el rijalu qawwamuna ala an-nisa, qué es lo que implica esa qawwama, esa responsabilidad, si es una responsabilidad financiera o no, si hay una autoridad moral, si hay una... Se interpreta como superioridad, sí, no como responsabilidad. Ahí está, confundirlo con la superioridad, hasta qué punto no puede ejercer ese patriarcado, digamos, si se puede denominar de esa manera, la figura del varón, ¿no? en ese matrimonio, la educación de los hijos, etc. Por lo tanto, sería muy conveniente que ambos cónyuges, tanto hombres como mujeres en este sentido, volver a las fuentes, ¿no? Y estudiar cuáles son las bases del trato en el marco matrimonial, cuáles son las bases del trato entre hombres y mujeres en el marco del matrimonio, cuáles son los derechos de ambos, qué significan ciertas indicaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ciertos símiles que nos da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enseñarnos o indicarnos el valor o la importancia del respeto entre ambos cónyuges, hasta qué punto puede mandar un hombre, hasta qué punto no puede mandar, qué cuestiones son sus obligaciones y tiene que cumplir con ella, la manutención, hasta qué punto llega, etcétera, el tema del trabajo de la mujer, su propia economía. Hay mucha confusión en estos sentidos basada sobre cultura machista, que hay que reconocerlo, que es, digamos, importada de realidades de países islámicos o países ¿no? de mayoría árabe, que se ha entremezclado, digamos, religión con cultura. Hay que discernir, ¿no? Eso es, hay que diferenciar y ver esto no, esto es religión y esto es cultura. Esta cultura no tiene cabida en la religión, aunque sea aprobada, ¿no? y llevada a cabo desde siglos en determinadas sociedades, mientras no forme parte de la religión, pues hay que rechazarlo. Todo esto sería muy importante y cumpliría con ello la parte de la formación que indicó el hermano Tawfiq. Unas cuantas cuestiones con un poco de brevedad que me gustaría plantear, y es, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Tienen muchísimo que ver con la ruptura de algunos matrimonios, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Porque se producen diferentes situaciones de contactos entre hombres, mujeres, etc. Y eso lleva a los celos, lleva a los problemas, a las discusiones que muchas veces desembarcan en finales poco deseados, ¿no? Yo creo que las redes sociales, pues sabiendo que es un medio en sí mismo, digamos, si se cambia esta función, yo creo que las redes sociales van a pues hacernos quizás chocarnos con la pura realidad. Ya desde el primer momento, cuando hablamos de estas relaciones matrimoniales, quizás la pareja se conoce a través de estas redes. Si no se respeta las condiciones éticas, morales, islámicas que supone desde el primer momento, ya hemos empezado pues más o menos no respetar nuestra sharia, nuestra amada y querida religión islámica, conocernos y luego pues lo que significa estos contactos a través de estas redes sociales, sin avisar a los padres, sin pedir su permiso. Y esto ya, si no respetamos las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala desde el primer momento, y yo creo que vamos aumentando con estas infracciones, esto tendrá una factura y podemos pagar un precio muy alto. Y después de casarse, incluso, pues la pareja misma o este feliz matrimonio debe tener en cuenta que los reyes se han hecho para un objetivo muy noble, no es para, digamos, las intimidades, vemos las fotos de todo tipo, y esto yo creo que no es lo adecuado para una pareja musulmana dentro de este respeto, dentro de este recato, dentro de esta decencia. Yo creo que el propio papel de las redes sociales es para aprender, para ayudarnos a mejorar nuestra situación. Mantener contacto con diferentes familiares. Y de ahí pues que nuestros matrimonios ahora están en boca de todos y las fotos. Yo creo que esto es no entender el propio papel o objetivo de estas redes, e incluso podemos pagar una factura muy alta. Hermano Mohamed Said, también otro fenómeno que es que hay jóvenes, sobre todo varones, que se casan con chicas de su país de origen, por así decirlo. Eso es potencialmente peligroso, porque también las chicas aquí en España o en cualquier país occidental
pues no encuentran, digamos, una pareja o tienen menos probabilidades de poder casarse, ¿no? Por una parte, y por la otra parte también es uno de los factores uno de los grandes factores de las rupturas, por esa incompatibilidad, ¿no? Un hombre, cultural, un joven, cultural e incluso de concepto, de la realidad, del día a día. Un joven que ha nacido aquí, ha crecido aquí, no domina mejor realidad que la suya, ¿no? de este país. Cuando se va a los países de origen de sus padres, pues los asiáticos a Pakistán, a Afganistán, los magrebíes pues a Argelia, Marruecos, Túnez, etcétera, pues se casa con una persona que ha crecido, digamos, y que ha vivido gran parte de su vida, los 20 y pico años o los 30 años, en una realidad totalmente diferente que la suya. El obstáculo del idioma, el obstáculo de la educación de los hijos, el obstáculo de adaptarse a la realidad, el obstáculo también del tema del papeleo, la reagrupación familiar, que muchas veces es uno de los motivos de que esos matrimonios no vayan más adelante, y luego el tema de la incompatibilidad cultural. Pasa también con chicas que se casan con hombres de países de origen, que vienen con una mentalidad diferente, que no entienden ciertos contextos, no entienden ciertas prácticas, ciertas conductas que son asimilables, ¿no? desde la realidad occidental y no asimilables desde la realidad de países de mayoría musulmana o países árabes, etcétera. Uno de los factores importantes del fracaso de ciertos matrimonios es esa incompatibilidad. Y luego nos da la problemática de que efectivamente cerrar la puerta, ¿no? Las posibilidades o disminuir las posibilidades para las hermanas, nuestras hijas, nuestras hermanas aquí, que han nacido, han crecido aquí, que también no pueden concebir una relación matrimonial fuera del marco islámico y el marco matrimonial, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, se quedan sin posibilidades, y son las mujeres aptas, ¿no? para esos jóvenes para construir una familia acorde a un concepto cultural, social, adaptado, ¿no? a su propia realidad. No hace falta adaptarle a ninguna situación nueva, ni aprender un idioma nuevo, ni conocer los pormenores, ¿no? de la sociedad y de la cultura, de la actualidad política, de la educación, de los fallos que existen en ciertas sociedades. Por lo tanto, los jóvenes hay que llamarles la atención en esta cuestión y buscar parejas compatibles en su propia realidad, porque eso es más fructífero, ¿no? en su matrimonio. En su propia realidad, por su propio bien, nunca mejor dicho. Hermano Sofik, también se plantean los matrimonios, por así decirlo, mixtos, ¿no? de personas de diferentes confesiones, de diferentes trasfondos culturales, religiosos. ¿Cómo afecta o puede afectar eso la continuidad del matrimonio? Pues hay que dar las gracias. El número de la gente regresada que acepta el Islam está, alhamdulillah, en auge y ha aumentado bastante. Incluso las estadísticas a nivel internacional, no solamente a nivel europeo occidental, pues el Islam está en auge, e incluso dentro de las personas que regresan al Islam, las mujeres son mucho más que los hombres. Esto es un dato bastante interesante y que nos llama bastante la atención. Sin embargo, las cifras del divorcio entre estos matrimonios, entre comillas, mixtos, son bastante alarmantes. Mixtos, ambos musulmanes, dicen. Ambos musulmanes, por parte del marido, por parte de una la persona mujer. Conversa al Islam y una persona de nacimiento. Comillas, nativo, aunque alhamdulillah todos somos musulmanes, y el mejor de nosotros ante Allah es el más piadoso y devoto, y las acciones mucho más que nuestro origen geográfico étnico. Pero las cifras, lamentable, hablan que estos matrimonios, pues el índice del divorcio es mucho más de estos matrimonios, podemos llamar, del mismo origen étnico geográfico. ¿Por qué fracasan estos matrimonios? Por esta incompatibilidad cultural, social, desde las tradiciones hasta la gastronomía, pasando por muchísimos factores. Y esto el Islam lo ha tenido en cuenta. Es que el gran error que comete nuestra juventud es que entiende el Islam de una manera muy idealista, muy ahí en el Torre de Marfil. Yo creo al contrario. El Islam, cuando hablo del matrimonio, hablo de unos valores que todos debemos aspirar,
y nuestra casa debe ser un hogar y debe haber misericordia y debe haber amor. Incluso la primera condición del matrimonio en Islam es el amor, que hay amor entre ambos. Ijabun wa qabul, eso se traduce, que hay amor entre ambos. Y luego podemos hablar del resto de las demás condiciones. Si no hay amor, y luego este amor no es suficiente, hace falta otras cosas que ayudan a fortalecer este amor. Y esto el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha tenido en varios hadices, incluso en las historias de divorcio que pasaron. Vemos que la incompatibilidad desde la tribu, desde el nivel intelectual, desde muchísimas cosas. E incluso tenemos dentro de las 4 escuelas, la escuela Hanafi, ponen énfasis esta compatibilidad. Un hombre de la zona rural no puede casarse con una mujer, digamos, de una zona metropolitana. Hombre, eso tiene sus lados positivos y negativos. Exacto, también. pero a nivel un poco teórico, aunque en la práctica tenemos matrimonios felices con esta incompatibilidad, pero a nivel a priori, de una manera un poco teórica, incompatibilidad intelectual, pues uno con doctorado y otro ni siquiera tiene estas cosas se han tenido en cuenta. Pueden ser factores del fracaso, no podemos decir o generalizar. Vemos familias que nos dan la excepción, no podemos hablar de una norma genérica o generalizada. Pero sí que puede ser un factor. Y de ahí, pues, si la pareja no respeta estas tradiciones, estos costumbres de ambos y tenerlos en cuenta y hacer un sacrificio por ambos, por los dos, de entender al otro, que pensar que solamente el Islam y todo esto es suficiente. Muchas veces la presión viene de las familias, no de los propios cónyuges. También. Yo creo que, y esto lo hemos visto en varias preguntas que nos han llegado sobre la Navidad, la familia, las visitas y cosas, detalles, pero al final estos detalles con el transcurso del tiempo, no entenderlas, solo respetarlas, porque la vida es mucho más que una familia nuclear de 2 personas. Y luego la realidad pura y dura. Muchos matrimonios se han roto por un filete por cualquier cosa. Por el tema de la familia, que la carnicería islámica, por no entender esos conceptos y tener una preparación. El divorcio. Muchísimas personas lo ven como un tabú, como un tema que no se puede plantear, ni siquiera se puede pensar. Incluso cuando ese matrimonio se convierte o pasa de ser una fuente de felicidad, una fuente de alegría, a ser una fuente de sufrimiento y de malestar, ¿no? Lamentablemente existe esa idea, existe esa cultura de temer al divorcio y considerarlo como un tabú y considerarlo que es un paso que nunca hay que dar. Una vez que te casas es para toda la vida, sobre todo en países árabes y en países de mayoría musulmana, porque también se estigmatiza mucho a la mujer divorciada. Cuando se divorcia. La mujer cuando se divorcia pues tiene pocas posibilidades, siempre se le carga, ¿no?, la parte de la culpabilidad, siempre el hombre tiene más posibilidad de rehacer su vida y ella no, sobre todo si hay hijos por el medio. Por lo tanto, hay muchas parejas optan por condenarse a ese sufrimiento, por no acercarse nunca a ese tabú del divorcio, y también pues es algo que es rechazado, ¿no?, y es odiado por Allah subhanahu wa ta'ala. Inna bughda al-halali 'inda Allah talaq, aunque muchos de nuestros sabios no lo dan por un hadith auténtico, y aparte, si lo fuera así, Allah subhanahu wa ta'ala no habría permitido el talaq, y había puesto una sura completa en el Sagrado Corán que se denomina Surat al-Talaq, y hay muchísimos pasajes que hablan de esta cuestión. No, el talaq es una solución para aquellos casos en los cuales no funcione el matrimonio. Por supuesto, no todos los matrimonios son para toda la vida, hay incompatibilidades, hay problemas, surgen obstáculos en el camino, las cosas cambian, conflictos, etcétera, etcétera. Las cosas que se pueden solucionar perfectamente, y siempre que hay que optar por la reconciliación y por el diálogo y por mantener, ¿no?, ese nido familiar protegido, etcétera, sobre todo si hay hijos por el medio. Pero en el momento en el cual no funcione esa relación, el divorcio es una de las soluciones, inshallah ta'ala, y no debería ser ningún tabú. Después del divorcio hay vida, después del divorcio cada cónyuge puede rehacer su vida, inshallah ta'ala, y perfectamente.
No estamos animando al divorcio, sino que realmente simplemente estamos diciendo que es una solución cuando las cosas llegan a un callejón sin salida que no tiene ninguna solución, ¿no? Mientras haya solución, vale la pena intentarlo una y otra vez. El término es talaq. Sí. La terminología latina, divorcio, Sí. un poco romper, pero Claro, talaq es libertad. Viene de taliq también, que es libre, ¿no? Una libertad para ambas personas. Por último, en 2 minutos, una de las cuestiones que llevan a esa situación de un callejón sin salida es la violencia doméstica, que también existe y muchas veces se calla acerca de ese tema. En pocas palabras, acerca de esta violencia doméstica, hay algo que la hace aceptable desde el punto de vista islámico y una mujer en esa situación, ¿qué puede hacer? La violencia doméstica, machista, de género, sí. Respetamos todas las terminologías, es totalmente incompatible, rechazada, es un pecado, incluso me atrevo a decir mayor, porque está violando la dignidad que Allah ha otorgado a toda la humanidad, hombre y mujer por igual, está violando, digamos, esta sagrada institución del matrimonio. El profeta sallallahu alaihi wasallam, de sus últimas palabras, nos ha ordenado de una manera imperativa de tratar bien a nuestras mujeres. Incluso pues estamos haciendo algo que es contra natura, y de ahí pues nuestro deber es ser como musulmanes y denunciar toda esta violencia de todas las maneras posibles, y denunciar antes los motivos que nos llevan a esta violencia. En Islam no existe un matrimonio forzoso, que esto es una violencia también contra la libertad personal. Esto el profeta lo ha rechazado totalmente, ha anulado ciertos matrimonios por este motivo. Otra violencia es casarse con menores de edad, que el profeta también en más de un hadith, y yo creo que todos estos nos llevan, incluso los matrimonios acordados entre las familias o las tribus, por bienes, por tierras, por herencias, también es otro tipo de violencia, y todos tenemos que denunciar y educar a nuestra gente, a nuestros hijos, de tener en cuenta esta violencia y por supuesto los valores positivos, lo que es el matrimonio, lo que es su sacralidad, lo que es su importancia y lo que es su propia felicidad, por supuesto. Barakallahu, que la violencia es la antítesis del amor del que hablabas, es decir, que anula y contradice cualquier base en la que se fundamenta el Islam desde un punto de vista islámico y un punto de vista humano. Exacto, sin más, ¿no? Hogar, misericordia, mawadda. Tranquilidad, calma, ¿no? Tenemos una llamada, tenemos al teléfono a María desde Sevilla. Salam alaikum, buenas tardes. Salam alaikum, hermano. Salam. Tengo una pregunta un poquito, no sé cómo decírselo. Sí. Mira, tengo un amigo. Sí, un señor. Un amigo no, un compañero de trabajo. Ajá. Que conoció así el Islam, no profundo, así, no tanto como debería. Ajá. Y entonces ahora nos sorprendió a mi marido y le ha dicho que quiere regresar al Islam, que quiere hacer el Shahada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pero la pregunta es que él tiene un dar. Ajá. Y nosotros la verdad nos cogió de sorpresa. Sí. Es que no sabemos qué decirle. Si decirle, mira, primero vas a estudiar y conocer el Islam primero y luego hacer Shahada. Sí. O le decimos, el viernes vamos a hacer Shahada y luego se entera que tiene que cambiar de sustento, que tiene que abandonar su trabajo, no sé, que no. Sí, es un bar donde se sirve alcohol, se sirve... Y el cerdo y todo lo que no... Entendido. Que no debería. Sí, entendido. Inshallah le contestamos enseguida, inshallah. Vale, muchas gracias. Gracias. Le contestamos después de una breve pausa. Nos vamos unos minutos a una pausa y volvemos enseguida en Consultas Islámicas para contestarle a la hermana María desde Sevilla. Assalamu alaikum. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos de vuelta con todos ustedes. Inshallah le vamos a responder brevemente a la hermana María desde Sevilla. Les recuerdo el número de teléfono si quieren llamarnos también en directo. Es el 91-173-0251, como aparece aquí mismo abajo en pantalla. ¿Cómo podemos responderle a María?
este señor se puede convertir directamente y luego aprender? ¿Qué hacer con el tema del bar y todo eso? Primero debemos dejar claro que en Islam no tenemos lo que se conoce como el clero. No hay una clase religiosa que otorga o que interpreta el texto sagrado, donde tenemos que confesar con respeto a las demás religiones. Abrazar el Islam es una decisión personal, debe uno estar totalmente convencido de esta decisión importante que va a tener el resto de su vida. Y de ahí aconsejamos siempre, debe ser después de cierto estudio, sobre todo los conceptos básicos. ¿En qué creen los musulmanes? Me refiero a las creencias básicas, algo que es los 5 famosos pilares del Islam y por supuesto los 6 pilares del Imán. Esto yo creo que es importante y hablo de este estudio y siempre aconsejamos después de los 5 pilares del Islam y los 6 pilares de la fe, del Imán, de las creencias, pues un libro básico sobre la propia biografía de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad, porque es más o menos la praxis, la parte práctica de este Islam. Y de ahí es una decisión personal, no hace falta declarar en una mezquita y no sé, la decisión es personal. Uno está convencido a base de estudios, sin ninguna coacción, quiere tomar esta decisión, que declare, pues Allah es uno y único y Muhammad, la paz sea con él, y su último mensajero profeta de esta noble cadena de profetas y mensajeros, Jesucristo, Abraham, Noé, todos, la paz sea sobre todos ellos. Para la parte un poco administrativa, para facilitarles su vida, porque estamos... la peregrinación. Exacto. Etcétera. Pues se aconseja para también una introducción a esta nueva gran familia, mi hermano más de nuestra familia, pues si es dentro de una mezquita, más bien en un viernes después de la jutba, pues dar la bienvenida a nuestro hermano que ha regresado, que conozca a la comunidad y por supuesto tendrá su certificado que le va a facilitar ciertos, procesos burocráticos. Hermano José. Creo que 2 cosas hay que separarlas, ¿no? El tema de su shahada, el tema de abrazar el Islam o de regresar al Islam, inshallah ta'ala, tiene que basarse sobre una convicción y una conciencia total por parte de este hermano. Tiene que saber tiene que saber qué paso está dando. No es simplemente una cuestión de algo pasional, algo que le haya atraído de alguna manera, ese buen trato que tiene con ciertas familias musulmanas, la gastronomía, a veces algunos lo hacen por motivos sentimentales, por parejas, etcétera, y luego con el tiempo pues eso no surte de efecto y es lo contrario, ¿no? Simplemente dan el paso de la shahada y se quedan en el paso de la shahada. ¿Por qué? Porque ese paso de la shahada no se hizo con conciencia, no se hizo con estudio. Muchos hermanos también se obsesionan por ayudar a alguien a que abrace el Islam de cualquier manera, para que de esa manera se sientan ellos con ese logro de haber guiado a alguien, pero no lo han hecho bien, ¿no? La cuestión de su vida anterior, si él da el paso consciente, un paso estudiado, meditado por su parte, sabe qué es lo que tiene que hacer, por supuesto no tiene que conocer todo el Islam desde el primer momento, sino es un proceso gradual y es un proceso que va a necesitar tiempo para que se adapte, pero lo más importante es la cuestión de la fe. Si él está convencido, la cuestión del bar, la cuestión de su vida anterior puede ir cambiándola poco a poco. No sería lo oportuno hablarle desde el primer momento o el Islam o tu vida o tu familia o tu negocio o tu trabajo. Pero sí poner en su conocimiento. Claro, una persona que creo que ha estudiado algo básico sobre el Islam y es consciente del paso que va a dar y qué es lo que implica la palabra Islam como modo de vida, algún conocimiento tiene que tener sobre el tema del alcohol, sobre el tema de la ilicitud de la venta del alcohol, de trabajar en ese tipo de oficios. Por lo tanto, no habría que explicarle mucho, sino con el paso de afianzar su fe, él automáticamente va a tomar esa decisión y creo que lo tiene que tener planteado desde el primer momento. Pero una persona que simplemente le han dicho, pues para abrazar el Islam tienes que decir no hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta y mensajero, cambias de nombre, la circuncisión y te pones una chilaba y ya está. No, esto no es Islam. Esto no, mejor no invitarles a esto, sino invitarles a que mediten, a que estudien, a que no sean coaccionados, presionados, indicarles no las vías de conocimiento, indicarles algunos libros, personas preparadas para que les indiquen, inshallah ta'ala, la información certera sobre el Islam y básica y fundamental, y luego cuando ellos se sienten bien, se sienten convencidos, se sienten identificados con ese nuevo modo de vida, que den el paso, inshallah. Las otras cuestiones que tienen
en su vida gradualmente irán cambiándola poco a poco. Barakallahu, que tenemos unas cuantas preguntas acerca de la oración, acerca del salat. Nos pregunta Mariam lo siguiente, dice: después de una caída tengo la muñeca de la mano derecha rota. ¿Puedo hacer tashahhud con la mano izquierda? Nos pregunta. Sabemos que el concepto básico en nuestra amada y querida región islámica es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala según nuestras capacidades. Taqullaha mastata'tum. De ahí nuestros sabios no se han puesto de acuerdo. Pues unos opinan que la mano izquierda debe estar puesta, que es su rol, digamos, inicial. Otros han dicho que no hay ningún problema de hacer tashahhud con la mano izquierda. Las dos opiniones, que la hermana escoja lo que le convenga. Sí, puede no hacerlo con ninguna mano, es decir, simplemente dejarlas quietas, o hacerlo, según algunos eruditos, con la mano izquierda. Leila Raquel nos pregunta lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo 3 dudas, nos dice. En las oraciones voluntarias, las rak'ats, unidades de rezo, ¿deben hacerse con un taslim cada 2 rak'ats? Por ejemplo, es sunna rezar 4 rak'ats antes, voluntarias antes de los obligatorios del Dhuhr. ¿Estos 4 llevan 2 taslim o se hacen los 4 seguidos con un solo salam o taslim? Ambas cosas son permitidas. El profeta Muhammad en el rezo nocturno rezaba de 2 en 2, mathna. Sí. En las oraciones que son de 4 unidades tenemos la opción de rezarlos 2 y 2 o rezarlos juntas con un taslim. No hacer como el rezo obligatorio, hacer un tashahhud awsat, un tashahhud en el medio y luego hacer el tashahhud final. Esto tendría la forma del rezo obligatorio. Para que no se asemeje, efectivamente, para que no haya esa confusión. Y si lo queremos hacer de manera digamos seguida, se rezan los 4, se hace un tashahhud al final y se hace el taslim, o 2 separados con su taslim, con su tashahhud y taslim, y 2 con su tashahhud y taslim. Barakallahu, que resumidamente ambas formas son aceptables. Barakallahu. Acerca del tashahhud, nos pregunta también Leila, en el tashahhud, ¿cuál es el movimiento más correcto del dedo índice? Tengo entendido que con el puño cerrado, levantando solo el dedo índice y haciendo formas de círculos en dirección a la qibla, sin dejar de moverlo hasta taslim. Hay cierto debate entre nuestros sabios y también dentro de las 4 escuelas conocidas, Hanafi, Maliki, Shafi'i y Hanbali, sobre la manera de así girar un giro y luego el dedo y levantar, no levantar. La forma en la cual hay cierto debate, se basan sobre hadices, para unos es auténticos, para otros no. Yo me inclino sobre todo a la escuela Maliki, es la opinión que ha tomado el gran estudioso erudito, el Imam al-Albani, que Allah lo tenga en su misericordia, pues hacer un giro y luego el dedo y levantarlos en todo momento. Sí, levantar, no girar o... Hay un debate, es que la manera exacta, incluso el propio hadith no especifica de una manera así exacta. Sin embargo, se respeta también la opinión de la escuela Hanafi, que ellos no giran solamente en el momento de tashahhud. Al decir ashhadu an la ilaha illallah, se respetan, no forma parte de las condiciones de salat, no forma parte, digamos, los pilares de salat. De ahí, con la opinión que yo sostengo, es la opinión de la escuela Maliki y la opinión del Imam al-Albani, su famoso libro, la descripción del salat del profeta desde takbir hasta el taslim. Vamos a ir brevemente. Brevemente, el orientar, digamos, el sababa hacia la qibla o moverla de esta manera, no indicar, hacer el ishara, es unánimemente entre las escuelas jurídicas, es algo requerido en la oración. Pero el movimiento, el giro, moverlo en cada momento, simplemente en el momento del dua, señalar solo la qibla, ahí donde está el debate, como bien indicó el hermano Tawfiq, después de estudiar los diferentes hadiths. Hadith Abdullah ibn Umar, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía esta señal hacia el qibla, dirigía su sababa índice y se fijaba en ella sallallahu alaihi wasallam en el momento del tashahhud. Y tenemos otro hadith que también yuharrikuha yad'u biha, la movía en el momento. Entonces, ciertos sabios
El debate que tienen es el ishara, taqtadi tahrik, o sea, señalar, ¿significa mover o simplemente señalar, digamos, de manera estática? Y luego tenemos otro asl en dua el Nabi sallallahu alayhi wa sallam al minbar, kana sallallahu alayhi wa sallam حينما يدعو على المنبر يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم. El momento del tahrik estamos señalando a Allah subhanahu wa ta'ala, nos dirigimos hacia Allah subhanahu wa ta'ala, levantando ese dedo, haciendo mención a Allah subhanahu wa ta'ala en el dua. Por lo tanto, dicen nuestros sabios, la manera correcta, juntando entre todos esos hadices en el momento de hacer el tashahhud, el tahiyyatu lillah, tayyibat, salawat, que se quede fija, y en el momento que empecemos el dua con el salah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, y los otros dua al final, señalamos y movemos ese dedo, inshallah ta'ala. Y como bien indicó el hermano Tawfiq también, hay divergencia y es una cosa que no forma parte de hayat salah y no afecta ni la validez ni nada por el estilo. La última pregunta de esta hermana de Leila nos pregunta ¿cuándo se le cambia el pañal a un niño pequeño o se acompaña al aseo a este niño que todavía no se sabe limpiar a sí mismo? El vudú se anula y hay que volver a renovar este vudú. No, para nada, es un trabajo loable de nuestras madres y de ahí merecen todo respeto y forma parte de este buen trato cuando ya se llama. Y de padres también. Y de padres también, la verdad que sí. Ahí se te no, esto ya igualdad y justicia, por supuesto. Aunque en nuestra sociedad lamentable es cierto machismo, claro, yo creo que esto está reservado a la pobre madre y creo que también debemos hacer un poco de autocrítica. Por el otro lado, no, para nada. Las cosas que invalidan o anulan el vudú, sabemos, y las cosas ya que hemos citado más de una vez, hacer esta obra tan loable no anula para nada al vudú. Barakallahu Fik, Fikriya nos pregunta lo siguiente: hola, una pregunta, ¿se puede depilar el entrecejo y quitarse el vello que crece encima de los labios también? Sí, por supuesto, no se considera el entrecejo parte de la ceja para aquellas opiniones jurídicas que opinan que es totalmente prohibido, ¿no? Retocar la parte de las cejas, tanto para hombres como para mujeres, pero unánimemente entre todos la parte del entrecejo o el vello que está, por ejemplo, en la frente o en el resto de la cara, aunque existe una opinión que prohíbe tocar cualquier vello facial, en este caso sí se puede eliminar el vello del entrecejo unánimemente y el vello facial que digamos representa un complejo, sobre todo para el tema de las mujeres. Hermano Sofik nos pregunta también, una hermana dice: una joven que no ha recuperado sus días de ayuno desde que tenía 13 o 14 años, que ahora tiene 24, es decir, han pasado casi 10 años. ¿Qué debe hacer para recuperarlos? Brevemente, por favor. Sí, sin saber el motivo, pero saber y tener en cuenta la gravedad de la falta que se ha cometido, sea por ignorancia, sea por negligencia, sobre todo si es por negligencia. Yo creo que hay que hacer primero una tauba, un arrepentimiento verdadero y sincero hacia Allah subhanahu wa ta'ala, pedir el perdón sobre todo, y luego pues hay que, digamos, esta deuda de Allah subhanahu wa ta'ala queda pendiente. Aconsejamos a la hermana de pues recuperar estos días y estos meses según su capacidad, poco a poco. Tenemos que sobre todo aprovechar los meses del invierno, pues el día es corto, y que Allah subhanahu wa ta'ala pues le perdone. Otra opinión de nuestros sabios por este motivo, sobre todo, pues se aconseja una fidya, a entregar algo por haberlo retrasado tanto, ¿no? A los pobres y los más necesitados. Si calculamos más o menos, si se ayuna 2 días a la semana, en un año se puede saldar toda la deuda de estos 10 años. Más o menos. La hermana puede. Entonces, si puede, que Allah subhanahu wa ta'ala le ayude. Hemos llegado a la conclusión de nuestro espacio de hoy. Inshallah, seguimos con las preguntas restantes la semana que viene, inshallah. Darles las gracias a ambos, a Mohamed Said, muchísimas gracias por tus explicaciones, a Tawfiq también, gracias por tus aportaciones también, y a ustedes gracias por habernos seguido. Nos vemos, inshallah, el lunes que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.